para este, valga la redundancia, especial de Malvinas. Y recibimos a nuestra segunda invitada de este día, de este especial, de este homenaje también a los veteranos de Malvinas, a la abogada y docente universitaria Cecilia Miguel, doctora, me dijo Ever doctora, así que vamos a decir doctora. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas Buenas. gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación, me encanta que me hayan invitado, los veo jóvenes, así que hagan un especial de Malvinas, la verdad es que muy bienvenido, muchas gracias. Es que ante tanta desmalvinización es importante que nosotros como jóvenes, que tratamos de llegar a un público joven, podamos comunicarle justamente a esa sociedad joven desmalvinizada lo importante que es esta causa y por qué a nosotros nos interpela, siendo de la misma edad, pero también hablar de soberanía, ¿no? Que como especialista en Malvinas y el Atlántico Sur, ya te vendieron como que sos Sí, la que más sabe. No, pero hablar de soberanía, porque por ahí nos educan o nos forman hablando de la guerra, bueno, pasó en el 82, pim, pam, pim, pero nunca por lo menos a mí, nunca me dijeron por qué son tan importantes las Islas Malvinas, ¿no? Bueno, habría que ver qué entendemos por soberanía. Soberanía, a grandes rasgos, es dominio sobre lo propio. Bien. Cómo vos podés dominar y decidir sobre lo que vos tenés. Eso lo podés, ¿más cerca? Sí. Ahí va. Eso vos lo podés ver hasta en tu propia vida, hasta cuándo, hasta dónde vos podés elegir y hasta dónde vos tenés gobernanza sobre lo que te pertenece. Lo de Malvinas es como burdo porque si bien fueron colonizadas en un momento de expansionismo y donde la colonia, los territorios colonizados eran la mayoría del mundo. Europa salió, Europa conquistó el mar y se fueron, estuvieron acá, como ustedes deben conocer, los portugueses, los españoles, los ingleses, le hicieron lo mismo al África, le hicieron lo mismo a Oceanía, bueno. Pero después eso se fue revirtiendo. Por lo tanto, el colonialismo, ya hace años que para la comunidad internacional es un delito de lesa humanidad. Entonces es como de todas las alteraciones, las vulneraciones que vos tenés a la soberanía, a eso que te es propio y que vos querés disponer y administrar, la ocupación territorial es como la más burda, la más abusiva. Hoy quizás estamos en un momento donde hay algunas ocupaciones internacionales que son muy resonantes, como le está pasando a Ucrania, que están invadidos por Rusia, y al pueblo palestino, que lleva tantos años de invasión resistiendo contra Israel y la OTAN. Entonces, por eso Malvinas también es tan dolorosa, porque de todas esas formas que vos tenés de dominio y de colonialismo es como la peor, la que te sacan, la que te ocupan tu casa. ¿Por qué Malvinas? Vos decís, bueno, esto que venimos diciendo, hubo un proceso de descolonización a nivel mundial, ¿y por qué no se fueron de acá? Vos me contabas recién que con Ever estuvieron viendo eso. Es un paso interoceánico espectacular. No solamente tienen Malvinas, tienen la isla San Diego. Si tuviésemos un mapita lo podríamos ver. Ellos controlan todo hacia el sur, el paso interoceánico, y Malvinas es grande a comparación de otras islas, y además tiene muchísimos recursos, y de ahí vos vas por acá y te permite el paso interoceánico. El otro que tenés es el de Panamá, que es artificial, bombardeable, una bomba, chau tu paso. En cambio el de acá abajo no, y pasás directamente al Pacífico, controlás así Atlántico-Pacífico, Atlántico-Índico. Es espectacular. Hace 192 años que han cambiado los gobiernos, han pasado crisis, guerras mundiales, pestes, pero no se van. Claro, claro. Y esto de controlar el paso de un océano al otro es como poner un peaje. El que lo controla pone un peaje de quien... Y el que lo controla una parte del mundo. Bien, clave No. eso. Y Muy más clave. si te pones una base militar extraordinaria como la que tienen ellos, que hoy asciende más o menos a 2000 militares. Es la base más grande que hay en nuestro continente, la base extranjera más grande. Si bien tenemos lamentablemente otras bases, es la más grande, es esa, la más grande y la más agresiva, y últimamente muy agresiva. Bien. Qué loco eso de que el que controla, porque, digo, esto lo estoy pensando ahora, ojo, Pensá. porque quizás pensándolo un poco más, podría haber habido una asociación latinoamericana para decir, bueno, toda América Latina tenemos que controlar juntos, tenemos que controlar las Islas Malvinas,
para que no vengan los del viejo continente a querer adueñarse de esto. No sé, lo estoy pensando ahora, no soy Sí. diplomático ni No, nada por no, el pero estilo, es pero Con es tantos una... recursos habría que hacerlo. claro, pero aparte vos después podés compartir los otros recursos con, no sé, Brasil, Paraguay, Chile, Claro. Uruguay, pero bueno, todos juntos pongamos de nuestras fuerzas. No sé si está bien, yo... No, no, me sorprende porque es una reflexión, es algo que se discute y que se Bien. discutió mucho en relación si no tendría que haber una administración conjunta. Pasa lo mismo, por ejemplo, acá con el río Paraná, ¿no? Que ponen, Exacto. el problema es que en Malvinas, teniendo una base militar extranjera tan grande y agresiva y que ya fue a la guerra, te pone en peligro toda la zona. Es como si vos tuvieses ahí en el bañecito alguien armado hasta los dientes diciéndote lo que tenés que hacer. Claro. Eso va a poner a todo el edificio en peligro. Claro. Hubo varios intentos de que esté esto de una administración conjunta. De hecho, cuando nosotros empezamos las primeras reclamaciones internacionales, la mayoría fueron, los primeros fueron de bilaterales. Vos apoyame, sí. Y después el primer gran avance que nosotros tenemos durante, que es el primer gobierno de Perón, es con la mayoría de los países del Caribe y latinoamericanos. Ujú, ujú. Le mandamos un saludo a Mercedes Meyer que nos está mirando, dicen que comentó ahí en el chat, puede ser. Le mandamos un saludo. Y a la gente del Foro Patriótico y Popular, que Ceci es miembro de ese foro, que ahora después le voy a preguntar también otros trabajos que hacen. Me parece muy clave esta reflexión. Yo ya la había pensado y pensé que era algo infantil lo que yo había Como pensado. estrategia. Claro, digo, pero es medio infantil mi estrategia diplomática, ¿no? Pero creo que la pensé Claro, bien. cómo uno lo puede pensar y cómo no se organizó. Muy Eso, diplomática para este mundo, tal vez. No, Bueno, pero sí. se pensó y hubo países que se pusieron, que hicieron mucho para eso, Panamá, Perú, hubo varios que hicieron Perú. Perú también tuvo una idea genial con otro de los collares más profundos de la dependencia, que es la deuda externa. O casualidad que la deuda externa para nosotros y para la mayoría de los países que nos independizamos de España nació con la casa, la Baring Brothers, la casa inglesa. La deuda externa ahora es Ahí mucho va. más amplia, hoy tiene varios componentes, el FMI es el más agresivo para nosotros, pero nació con Inglaterra. Ese fue siempre el sueño de Inglaterra, o te invado o te someto las finanzas. Por eso hoy cuando escuchaba, hoy estuvo el acto oficial que resultaba desmalvinizador, como vos decías. Ujú. Es una pelea, o sea, nosotros vivimos un proceso de desmalvinización después de la guerra. La causa Malvinas es mucho más que los 74 días de guerra. Arranca muchísimo antes. Bien. Ustedes deben haber visto en la escuela de las invasiones inglesas, arrancaron en 1806, 1807. La ocupación. Malvinas es esto que decíamos, quien controla eso, controla una parte del mundo, tanto sea para el comercio como puede ser para la guerra, ¿no? Una guerra a gran escala. Malvinas es una palabra francesa, o sea, en un momento estuvieron los españoles, se la sacan los franceses, la ponen a agarrar los españoles, vienen los ingleses, los echan, Estados Unidos también hace un intento, qué sé yo, después se instalan efectivamente en el 33 los ingleses. Y bueno, y esa ocupación duró hasta el 82. La desmalvinización más grande fue después de la guerra, donde nos aplican la ley del vencido y nos hacen firmar esos acuerdos de entrega que firman Menem Cavallo. Y hoy escuchando en el acto oficial, la desmalvinización tiene mucho que ver con no hablar quién es el que te oprime, quién es el que te ocupa, quién es el que te saquea. En ningún momento hoy se nombró al gobierno inglés. Se hablaba de otros gobiernos, se hablaba de las Fuerzas Armadas, pero no se menciona, no existe el saqueador, el pirata. Que eso es lo que nos pasó en los 90. No existía. Te hablaban de los chicos de la guerra, te hablaban de un borracho, te hablaban de un montón de cosas, pero Margaret Thatcher no aparecía como que fue la que mandó a hundir el Lara General Belgrano en zona de exclusión. Hoy veo que está pasando lo mismo. Como no pueden decir determinadas cosas porque no queda bien, porque este país, más allá de todos los procesos, es muy malvinero, es uno de los pocos países que ha resistido tantos años una ocupación, son casi 200 años. Si vos te vas a otros países que han perdido territorio, como por ejemplo México, que perdió muchísimo territorio y bueno, y lo perdió, pero nosotros no nos acostumbramos nunca.
No, bueno, eso quería decir que incluso se levantaron cosas como el libre comercio, que fue una imposición inglesa tras las invasiones de 1806-1807. O sea que ahora volvemos, como a los 90, a tener que resistir, a volver a hablar de Malvinas desde ahí, desde la ocupación, desde el saqueo, de los intereses extranjeros. Ujú. Yo quiero Dale. preguntar, me parece que en estos momentos, más que nada, y habiendo pasado, por ejemplo, el lugar estratégico, para qué podría servir las Islas Malvinas en nuestro poder, repasarlo un poco desde la historia y la geografía y lo burocrático, ¿por qué son argentinas? Bueno, eso que les contaba recién, que ese paso interoceánico fue disputado por las potencias de ese momento, las que eran más expansionistas. Por supuesto que en eso entraban portugueses, franceses, eh, el Reino Unido de Gran Bretaña y España. Termina reconociéndole, hubo varios tratados, sería un montón hablar del Tratado de Tordesillas, todo, pero cuando se divide, cuando ellos se dividen el mundo, porque los imperialismos son así, viste, para acá para vos, para acá para mí, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividen con Portugal, quedan del lado de lo que sería el imperio español, y nosotros éramos España Claro. en ese momento. Después de la declaración formal de la independencia, en 1816, hay un principio en derecho internacional donde vos pasás a poseer lo que poseías. Todos los territorios que tenías como colonia que se independiza, los pasás a poseer. Uiuti possidetis iure se llama. Ajá. Entonces de ahí vos tenés la parte más jurídica. Después tenés la parte geográfica. Claramente, si ustedes lo ponen así, es un desprendimiento. El clima te dice que es un desprendimiento, la turba, los vientos, el tipo de vegetación, es un desprendimiento geográfico nuestro. Eso tendría que verlo mejor un geólogo, pero es bastante evidente que es un desprendimiento. Después, bueno, en lo que es derecho internacional, que tenés el reclamo sostenido, y además, no solamente que nosotros nos pasaron ese derecho, es como si vos heredás algo, vamos a decir, pero nosotros hicimos toma de posesión de eso. Nosotros tuvimos lo que ahora se conoce con el nombre de gobernador, Luis Bernet, que antes eran comandancias. Tuvimos una persona, su hija Matilde Bernet nació en Malvinas, un comercio incipiente, digamos, ese es un lugar agreste, no es la pampa, digamos, donde todo crece, pero nosotros tuvimos actos de posesión anteriores a la invasión. Cuando ellos invaden, de esto vieron de la desmalvinización que no se habla, cuando Total. ellos invaden en el 33, había una cosa interesante, hay cuadros donde hay perros, eso significa que había familias, domesticación. Hubo un alzamiento, o sea, las autoridades las depusieron, Bernet, todo lo suyo, las mandaron para el continente, para la parte del continente. Y a lo que era el comercio, no. Entonces había unos peones rurales, la mayoría de ellos originarios y gauchos. Uno se puso al frente de ese alzamiento, el gaucho Rivero, Antonio Rivero, y los asesinaron a los ocupadores. O sea, cuando nosotros decimos resistimos siempre, estamos hablando de que no es que dijimos, uy, vinieron. No, los asesinaron. Gobernaron estos gauchos, este grupo gobernó un tiempito hasta el 34 que los vencen. Viene otra vez la flota y bueno, ahí ya no tenían mucho que hacer, estamos hablando gente enfaconada, ¿no es? Sí. Sí, sí. Ellos ya eran una potencia militar expansionista agresiva importante, una de las más importantes del momento. Ujú, ujú. Tremendo, tremendo. Era lo que estábamos buscando en este especial Malvinas, hablar de esto. A mí me quedan dos preguntas más, no sé si quieren, ¿está bien? Una tiene que ver con esta cuestión de lo que decías antes, de que tienen hoy una base militar sumamente agresiva y sumamente preparada. Esto es porque interpretan que en algún momento puede haber una otra invasión, no Argentina, puede ser quizás otro país que quiera invadirlos y tener una disputa bélica por esos recursos. Digo, ¿la mantienen por eso a la base militar o hay otra cuestión ahí detrás? Yo entiendo que los imperialismos necesitan para mantener la disputa, si bien siempre es uno o alguna alianza la que dirige la batuta, siempre hay disputa. Claro. Hay uno que es en este momento sigue siendo Estados Unidos, el que manda, vamos a decir, pero no es que los otros se quedan así y dicen, qué bien, qué bien, qué bien. Vos para poder seguir estando dentro de esa disputa, vamos a decir, para poder seguir jugando en primera,
y seguir, vos tenés que contar tus jugadores. Y bueno, yo someto toda esta región. Fíjate vos, hoy es 2 de abril, hoy es el día de la recuperación, porque nosotros el 2 de abril las recuperamos. La guerra Claro. arrancó el 1 de mayo. Pasa que en esto de la desmalvinización te borran que las recuperaste y te dicen arrancó la guerra. No, es un error, no pasó. Entonces, cada cual va juntando sus porotos para poder disputar con los demás. ¿Cómo se va a ir de acá la OTAN? Sí, es un paso espectacular y encima, el último tiempo se han dado cuenta de la cantidad de recursos que son escasos. Los recursos en estas disputas, cuando aumentan, son un arma. Claro. Fíjate que ahora, hoy, 2 de abril, Día de la Recuperación, vino esta mujer, la jefa del Comando Sur, que no, creo que llega esta noche, que mañana se va a juntar con el ministro de Defensa, que ¿por qué vienen? Vienen por el puerto que están creando en Ushuaia. No nos olvidemos que los ingleses, sería el año pasado, no el anterior, pusieron un radar de gran alcance en Towin, en Tierra del Fuego también. Vienen porque acaban de hacer un acuerdo donde las Fuerzas Armadas, o sea, los ingenieros del ejército de Estados Unidos van a estar acá, dragando nuestro río. Vienen también por eso, vienen por las posiciones estratégicas que tienen acá y por supuesto la Antártida. Nada se entiende si vos no entendés el río Paraná en disputa y hoy entregado sin pena ni gloria. Nadie dijo, bueno, nadie no, casi nadie dijo ni mu. Y la Antártida, en muy pocos años se termina el Tratado Antártico. Es tremendo todo esto. Es Quería tremendo. contar, pero te puedo contar cosas muy buenas. Bueno, Vamos a... Vamos por Quería una hacerme buena. otra pregunta, pero... ¿Querés que hagamos yo la última pregunta es peor todavía, ¿viste? A ver, bueno, Era todo bueno, malo, dale, ¿no? dale. No, la otra pregunta que en realidad era para cerrar, pero si querés, después, además de la pregunta, sumarle cosas buenas, que se le hicimos a Ever también de Generación Malvinas recién, que ante tanta cultura de desmalvinización en la que estamos sometidos hoy, quizás ya desde hace un tiempo a esta parte, y hoy con un gobierno profundamente desmalvinizador, creo yo, por lo menos esto es opinión, no es que es solamente opinión. ¿Cómo hacemos para volver a malvinizar a la gente, ¿no? Volver a que se recupere esto como causa del pueblo, más que como una cuestión solamente de la política y que quede alejado de la gente a pie, ¿no? Hay que, esto de recuperar el ser nacional, el sentir nacional de las Islas Malvinas. Bueno, ahí, mira, ahí me voy a disentir un poco, porque Bien. yo creo que este pueblo es malvinero. Porque si no, bueno, esto que hablábamos recién, no podés explicar cómo pudimos reclamar y cómo fue. Hay gobiernos que han reclamado porque esa era su política, pero hay otros. Si nosotros vemos que nosotros ininterrumpidamente hemos presentado siempre nuestras reclamaciones después del surgimiento de la Organización de Estados Americanos, se presentó ahí, después de la Sociedad de las Naciones se presentó, después en la ONU se presentó, se sigue presentando. Muchos lo han hecho por convicción política y otros por presión. Claro. Vos imaginate el escándalo que es que vos entregues las Malvinas. Yo lo que creo que lo que hay que hacer es ir viendo qué es la desmalvinización y en qué lugares está, porque eso es un proceso que es cultural. Pero después vos tenés todas otras cosas que tienen que ver con Malvinas. Malvinas es la gran causa nacional. Vos necesitas destruirla para poder destruir todo lo demás. Mirá, nosotros nunca declaramos la guerra. Nosotros sufrimos una guerra de agresión. Y así como no la declaramos, no nos rendimos. Nosotros en Malvinas no nos rendimos. Por eso ese eslogan que muchas veces se usa, nosotros desde el foro lo usamos un montón, no es porque nos gusta ese, es porque es verdad, no nos rendimos. La rendición vino después, que se firma con los acuerdos de Madrid 1 y 2, que son escandalosos, es la entrega total, es una rendición que uno siempre tiene que vender cara a la derrota. Y nosotros teníamos la oportunidad de vender la cara, porque a nosotros no nos fue mal en la guerra, siendo que estábamos en condiciones de inferioridad tecnológica, bueno, varias, pero bueno, entre otras cosas. Y sin embargo, fue la gente la que salió a apoyar.
fue la gente la que recibió a los combatientes en el sur. Los recibió, hay una historia que ustedes pueden ver si la buscan, que es el día que Madryn se quedó sin pan, porque los fueron a recibir. Lo que pasa es que después se vino esa cosa, que fue la dictadura, fue la primer desmalvinizadora, donde te hizo sentir vergüenza de haberte enfrentado al imperialismo. Entonces los escondieron, no los dejaban hablar, los humillaron, los llamaban chicos. En cualquier guerra esa es la edad para pelear. ¿Qué va a ir a pelear a los 70 años? Bueno, todo ese proceso, o pasaron hambre, como en cualquier guerra. La guerra es fea, no es algo lindo, vas a pasar hambre, Claro. hay muerte, vas a tener miedo, si sos una persona más o menos en tus cabales, la vas a pasar mal. Bien, sin embargo, no ha venido de los gobiernos la malvinización, ha venido principalmente de los ex soldados combatientes, que fueron los que se juntaron, los que salieron, los que empezaron a reivindicar la causa. Pero había que destruir Malvinas para poder hacer lo que hicieron después. Nosotros teníamos, por ejemplo, con todas sus falencias, ¿no? Pero teníamos una marina mercante hasta los 90, interesantísima, que en su momento supo ser una de las flotas más grandes y más modernas del mundo. Para destruirla, tenés que destruir la causa Malvinas, para destruir la industria nacional, para volver a endeudarte sin ninguna capacidad de repago a niveles escandalosos. Y creo que la gente ha hecho un gran esfuerzo también por deslindar la causa Malvinas de la última dictadura. No uno porque defienda la causa que es nuestra, defiende el genocidio o defiende un golpe de Estado. Claro. Yo creo que nosotros lo hemos podido hacer, pero bueno, ahora vienen otros momentos también de confusión, que creo que es ahí donde tenemos que estar alerta. Tenemos que estar alerta con todas estas otras cosas. ¿Qué es ese puerto de aguas profundas que están haciendo? ¿Qué hace esta mujer acá? ¿Entendés? ¿Qué hace que va a poner a su ejército acá a drenarte el río? Son todas esas. Hay un autor que era muy conocido en su momento, un político, Palacios, que decía, son las otras islas Malvinas, el río Paraná, la deuda externa, la entrega de la industria, las finanzas, la moneda, bueno, manejar la moneda, ¿qué independencia tenés? ¿Qué es la soberanía? Son creo que todas esas cosas las que tenemos que ir ligando para poder, esto que vos preguntabas, bueno, ¿qué es la soberanía? Manejar todo eso. Si no va a ser imposible, si no va a quedar en un eslogan. Y me parece que los argentinos no nos quedamos ahí. Fíjate el orgullo que tiene cualquiera que ha ido a combatir y el orgullo que sentimos nosotros también de que nos hayan defendido a toda costa, porque se peleó. Fue muy aguerrida la guerra y se peleó hasta el final, sin rendirse. Y creo que no nos tenemos que rendir, que eso de no nos rendimos tiene que ser en todos los aspectos, que no nos vamos a rendir y no nos vamos a seguir sometiendo. Espectacular. Espectacular. Gran forma de cerrar. Ceci, gracias primero por haber venido, por haber formado parte de este especial. Quiero preguntarte para cerrar, porque sé que te tenés que ir al acto oficial. Gracias, por supuesto, por el tiempo. Preguntarte por el Foro Patriótico y Popular. ¿Qué otras actividades hacen? Y me imagino cosas que tienen que ver con este tipo de discusiones, de luchas por la soberanía y demás. Bueno, el Foro Patriótico y Popular es a nivel nacional. Nosotros somos la seccional de Rosario. Por supuesto que tomamos muchísimas reivindicaciones que tienen que ver con lo que ustedes me preguntaban. Lo de Malvinas es la gran causa nacional, pero por supuesto que tiene otras áreas de economía, deuda, mar, pesca, aire. Tiene como cátedras, le decimos, medicina, salud alimentaria. Bueno, lamentablemente falleció, que fue uno de los creadores del satélite, de la ARSAT. Ahora venimos con esa parte media, pero todo lo que sea lo que hacen a un país libre y soberano. Este año cumple 20 años y tiene seccionales en las distintas provincias, en las distintas ciudades. Tenemos una página muy interesante donde ahí están todos los trabajos sobre economía, sobre historia, sobre derecho internacional, sobre pesca. No sé qué me estoy olvidando, me van a matar. Que es Foro Patriótico y Popular, y también el Instagram y las redes. Ahí va, los pueden seguir en las redes, también en las redes de Generación Rota compartimos ahí, así que los pueden seguir. Ceci, nuevamente muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, Un placer. Me alegro mucho de estar acá. Un placer. Nos vamos a una pausa rápido y ya nos quedan los últimos minutos de Generación Rota. Del enemigo. Genial. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío, te sacaba